Bueno, arrancamos el segundo bloque. Tenemos como invitado a Agustín Rombolá, que hasta hace poco fue presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, de Cava, un dirigente joven del radicalismo que eh, la verdad que da gusto que surjan dirigentes nuevos, combativos, que es un dirigente que está enfrentando las políticas de este gobierno, que es una cuestión para destacar en el partido, un partido como el radicalismo que está hoy un poco en la disyuntiva aparentemente de querer acompañar las políticas del gobierno o de asumir una posición más acorde a los valores históricos del partido. Así que te estamos dando la bienvenida, Agustín. Bueno, nada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viendo la situación actual? Se está debatiendo en el Senado la ley bases. Sabemos de tu posición porque te escuchamos en los medios. Contanos un poquito cómo ves el tema. Bueno, la verdad es que tengo una visión muy crítica, ¿no? De tanto la ley bases como el decreto de necesidad de urgencia. Me parece que constituyen el corazón de un gobierno que tiene un modelo de Estado antagónico a los principios del radicalismo, que tiene una visión de futuro que creo que tampoco debe tener nada que ver con la Unión Cívica Radical, que busca una Argentina de futuro con una lógica totalmente extractivista, a disposición de los capitales extranjeros, y por eso ahí se explica también por qué busca mano de obra barata de financiando la educación pública, la universidad pública en particular, y de financiando al CONICET. Además de eso, también se dio a las corporaciones extranjeras, en donde está yendo claramente contra las pymes y contra las empresas medianas de Argentina, contra las empresas grandes de Argentina, perdón, en donde están ya facturando entre un 30 y un 50% menos dependiendo del sector. Y bueno, basta ver lo que está haciendo ahora en Estados Unidos, ¿no? Donde primero afirma que las Malvinas son inglesas, después dice que su amigo Elon Musk va a venir a Argentina, no sabemos bien a quién. Cuando uno lo emparenta con el Rigui, pareciera develarse ese misterio, y parece que develar ese misterio es mucho peor que no haberlo conocido, ¿no? Porque pareciera que le va a entregar tierras nacionales durante décadas que van a condenar a esta generación y también a las venideras. Entonces, me parece que como el corazón de los proyectos, tanto de la ley y del DNU, contienen esas ideas y son antagónicas para con los principios del radicalismo, creo que debiéramos oponernos claramente a ambos. Estamos totalmente de acuerdo, sobre todo los que tenemos unos años y vimos lo que pasó en la década del 90, ¿no? Y después un poco más atenuado, pero incluso dentro del gobierno de Macri, ¿no? Estas políticas antinacionales y entreguistas. Lamentablemente, ¿cómo ves el tema del poroteo, digamos? ¿Cómo ves los votos en el Senado? ¿Tenés alguna información para compartir? No, la verdad es que no lo sé. Yo vengo hablando con algunos referentes del radicalismo, algunos senadores. Bueno, por supuesto que hay diversas opiniones. La verdad es que yo tampoco, sinceramente tampoco me encargo mucho de recabar información, sino más de intentar intercambiar opiniones y visiones de país con nuestros representantes. Y bueno, confío como militante, confío en que van a votar en contra de un proyecto que, como te digo, es ilegítimo porque va totalmente a contramano de lo que nuestra demanda de futuro contiene, y sobre todo las cosas representan la calle. Así que me parece que necesitamos ser más incisivos en la comunicación nuestra militante hacia nuestros representantes, y los representantes necesitan también estar, creo, a la altura de la historia y votar en contra de estos dos proyectos. ¿Cómo ves vos, Agustín, desde tu función, desde tu cargo en la Juventud Radical, este debate dentro del radicalismo que, como bien decís vos, parece ser que estas ideas de Milei nada tienen que ver con su historia, con tu historia? Uh-huh. ¿Cómo lo ves ese debate? Y lamentablemente lo veo como, en algunos casos lo veo como una falta de respeto a nuestra historia y a nuestro futuro. En otros casos lo veo como algunos representantes guiados por el miedo, ¿no? Un miedo a quedar pegados con el kirchnerismo, y lo entrecomillo eso, ¿no? Que bueno, que en el camino quedan pegados con el fascismo, dándoles las herramientas, también entre comillas, a una persona que claramente no está en sus cabales, que además es extremadamente violento y autoritario, que persigue a las disidencias y al periodismo.
Pero bueno, me parece que acá lo que tenemos que hacer nosotros es construir un radicalismo opositor, y ese radicalismo opositor no se agota ni se termina de explicar en la crítica hacia el gobierno nacional, sino que además tiene que construir una propuesta de Estado que no tenga que ver con otro espacio político, sino que sea autónoma de la Unión Cívica Radical, y que después, en una coalición o en donde se vea, yo personalmente también creo que necesitamos que hoy los partidos políticos no terminan de explicar a la sociedad o no terminan de interpelar a toda la sociedad, y entonces ahí las coaliciones adoptan sentido, pero creo que la Unión Cívica Radical debe tener un sentido que justifique un presidente o una presidenta radical. Y esa construcción de sentido inexorablemente tiene que ver con la construcción de una propuesta de Estado, que creo que hoy es el principal desafío de un radicalismo que quiere ser oposición. Y los radicales que quieran hacer oficialismo liviano, lamentablemente tendremos que lidiar con ello e intentar internamente para que nuestro discurso sea el que prevalezca en el próximo periodo. Te hago dos preguntas concatenadas. ¿Vos ves en lo inmediato dentro de tu partido la posibilidad de que esta posición tuya sea tuya, de ustedes, digo, que lidera la juventud o los jóvenes de todas las edades con ideas del radicalismo, sea la que prevalezca en lo inmediato dentro del partido, está madurando, se está germinando? Eso por un lado. Y por el otro, en esta situación de apatía política de la ciudadanía toda, primero si coincidís con esta idea, ¿tenés algún discurso, hay alguna manera que ustedes, el piberío, llegue de una forma más directa a ese ciudadano que hoy no quiere escuchar hablar de política? Bueno, en primer lugar, te respondería que la mayoría en el partido coincide con esta visión, con la construcción de un radicalismo de oposición. Esa mayoría está en lo más importante y en el corazón del partido, que tiene que ver con su base militante, en donde las nuevas generaciones coinciden casi unánimemente en que necesitamos construir un proyecto, por supuesto con matices después, ¿no? Pero que necesitamos construir un proyecto radical, autónomo, de las distintas fuerzas que hoy componen a la política o a lo representativo, y que en su momento nosotros, para uno o para otro lado, hemos sido actores de reparto de otras fuerzas políticas que buscaban el protagonismo. En eso estamos de acuerdo absolutamente todos, te diría. Y creo que nos corresponde a nosotros la construcción de ese radicalismo desde el punto de vista programático, simbólico, como te digo antes, esa construcción de sentido, esa sensación de pertenencia hacia un proyecto que sea de la Unión Cívica Radical, propio de la Unión Cívica Radical. Y ese proyecto propio de la Unión Cívica Radical después puede estar contenido y explicado o complementado con otros partidos políticos, con otras agrupaciones, con otros espacios que, como te digo, de alguna manera terminen de interpelar a una mayoría o terminen de convocar a una mayoría a que gobernemos este país. Ahora bien, como te digo eso también, y voy a tu segunda pregunta, me parece que lo que necesitamos hoy es un poco dejar esto de qué va a pasar en 2025, de a dónde van las candidaturas, de quiénes ocupan los cargos, porque eso creo que es poner el carro delante del caballo, ¿no? Una vez que uno construye el sentido, que construye identidad, que puede llegar a ser causa común de una cultura política determinada, bueno, creo que las vocerías, que las representaciones, que las candidaturas salen solas, y también creo que Argentina en este momento lo que necesita son estadistas y patriotas, y creo que la cualidad fundamental de un estadista es la de no pensar en la próxima elección, en términos electorales o en lo que tiene que ver con las encuestas del día, sino en pensar una visión de Estado, en pensar una dirección a adoptar desde un gobierno que puede estar ocupado por una o por otra fuerza política y que tiene que respetar esa dirección. Y en ese camino, y lo que yo creo que es nuestra gran misión generacional, es en la de consagrar los acuerdos interpartidarios que tenemos en políticas de Estado para cuando lleguemos al poder y para cuando podamos ocupar esos lugares, que me parece que es el factor explicativo principal de por qué Argentina nunca termina de arrancar. Lo único que faltó en Argentina durante los últimos 40 años, desde que Raúl en su momento también lo había dicho, tiene que ver con las políticas de Estado, con acuerdos transversales que nos permitan tener políticas públicas pétreas, intocables por ningún gobierno, para poder transformar la Argentina de una vez por todas. Bueno, creo que ese camino es el que tenemos que encarar nosotros desde la juventud radical. Yo ya no soy presidente de la JR, pero sí desde las juventudes y de las nuevas generaciones
creo que tenemos ese rol. Agustín, estás juntando, bueno, estás liderando juntar firmas para la expulsión de Petri del partido. Contanos cómo es eso. Hoy leímos el comunicado, mejor dicho, la solicitud de desafiliación en un canal de streaming, y lo que hicimos fue convocar a la ciudadanía, convocar a los afiliados a que se sumen con su firma. Pasamos las 1000 firmas en lo que es el pedido de desafiliación, y bueno, la idea es que de alguna manera podamos intentar hacer valer lo que nosotros queremos que sea el radicalismo, ¿no? Me parece que durante mucho tiempo la política, o desde la política, da la sensación de que todo es gratis, de que nunca hay una sanción o de que nunca hay un freno a lo que uno puede hacer o debe hacer en pos de conseguir votos, ¿no? Y esa pregunta creo que a nosotros también nos interpela bastante, que tiene que ver, bueno, ¿qué tanta identidad estamos dispuestos a resignar para ganar una elección? Yo creo que parte de esa resignación de identidad explica las derrotas electorales, explica que el radicalismo no presenta un candidato desde el año 2011, por ejemplo, que fue un frente también. Y de alguna manera creo que también explica la razón por la cual hacemos política nosotros, que es la de lograr generar esta visión de futuro que hoy la considero fundamental. Un primer paso para eso, que es nuclear, esencial, una piedra basal, te diría que es la de estar a la altura de las luchas que siempre han liderado los radicales, como es la lucha de los derechos humanos, ¿no? En esa lucha de los derechos humanos, Luis Petri no tiene absolutamente nada que hacer como ministro de Defensa de la Libertad Avanza, con todas las manifestaciones de Milei públicas contra el radicalismo, contra Alfonsín, con él mismo cerrando un espacio de análisis e investigación de los delitos cometidos por el terrorismo de Estado en la última dictadura militar. Entonces, me parece que si nosotros queremos construir sentido, también tiene que ver con saber que tenemos que ser intolerantes con los intolerantes. Y Luis Petri es un intolerante, por ende no puede formar parte de la Unión Cívica Radical. Agustín, el radicalismo nace en la Revolución del Parque, pero previamente eso nace como la Unión Cívica de la Juventud. Lo digo por el hecho de que el partido cada vez que se renovó a través de la juventud. ¿Crees que estamos a tiempo de volver al radicalismo al campo nacional y popular? Creo que el radicalismo será popular o no será nada, y creo que esa lucha la dan las nuevas generaciones. Y me parece que nosotros necesitamos impulsarlas porque es probable que sea la última oportunidad para que la Unión Cívica Radical pueda resurgir y tener incidencia en la política de la primera línea, convertirse en un agente transformador, el que fue en su momento el agente transformador por excelencia del país, y sobre todas las cosas, el de poder de alguna manera solucionar los problemas a la gente, ejercer la docencia en las sociedades de la política, promover la rendición de cuentas de aquellos que nos representan, que creo que son las 3 principales misiones de un político en cualquier lugar, desde el militante de comité hasta el presidente de la nación. Y me parece que en algún momento lo hemos olvidado, no solamente del radicalismo, esto te diría de toda la política. Creo que eso también explica la victoria de Milei, y por eso trabajamos, por recuperar, si se quiere, esa vocación y esa, no sé si patriotismo, pero sí esa sensación o esa convicción de que un cargo es una carga, ¿no? También, y esa carga tiene que ver con devolverle a la ciudadanía toda la confianza que la ciudadanía deposita en uno, o que los afiliados depositan en uno. Creo que nosotros tenemos que recuperar mucho de esa doctrina para que después, mediante la conducta, podamos transformar la sociedad. ¿Vos crees, Agustín, que esta recuperación de la política y del interés ciudadano, como decía Raúl Alfonsín en su libro Democracia y Consenso, se va a dar a través de la revalorización de los partidos políticos, o además hay que incorporar todo esto, ya no nuevo, pero sí de los últimos 10, 15 años, que son las organizaciones sociales, las instituciones intermedias, toda esta representatividad social que se fue construyendo alrededor o al margen de los partidos políticos, justamente quizás por lo que decís vos, ¿no? Y que tanto padeció Alfonsín, es decir, la desvalorización de los partidos políticos hizo, desde mi punto de vista, no sé cómo lo ves vos, que surgieran otras representaciones ciudadanas. La pregunta es, ¿vos creés que esta recuperación de la política, este sentido patriótico o de construcción de país que querés hacer a través de la Unión Cívica Radical se va a dar a través de los partidos políticos?
Bueno, creo que hay que no sé si reinterpretarlo, pero por lo menos actualizar ese discurso que coincide en absolutamente todo, menos en la palabra partidos políticos. Yo creo que sería eso la política en general. Probablemente haya empezado, seguro, digo, empezó como bien decís vos, como citando a Raúl, y creo que eso también explica el advenimiento primero de las coaliciones. Bueno, después de la ruptura de la matriz social y económica del 2001, creo que las organizaciones sociales toman un rol muy importante que naturalmente nosotros de un partido que estaba totalmente diezmado por lo que fue el gobierno de la Rúa no convoca, no canaliza, no interpela, y bueno, y eso a priori nos marca en una postura bastante lejana. Para mí es imposible entender la evolución de las organizaciones sociales sin entender lo que fue la crisis del 2001. Entonces, creo que ahí explicamos partidariamente por qué nosotros a priori corríamos de atrás. Bueno, yo creo que hoy es momento de sacarnos esos complejos, es momento de dejar esa falta de autoestima y también es momento de hacerle entender a la gente en esto que te decía antes de ejercer la docencia, explicarle a la ciudadanía de que los nuevos miembros, la nueva dirigencia incluso de la Unión Cívica Radical tiene muy poco o absolutamente nada que ver con el 2001 o en mi caso, yo personalmente no hablo nunca del 2001 en ningún ámbito político en el que voy. Yo tenía 9 años en el 2001, no recuerdo absolutamente nada, un poquito del trueque, pero no sabía ni qué era el radicalismo, ni qué era el peronismo, me acuerdo de malos momentos nada más. Y me parece que en ese camino tenemos que sacarnos a poco esos complejos que se expresan, sobre todo, en mi opinión, en generaciones que ya no interpelan o que se han rendido. Digo, lo escuchamos a Cornejo el domingo diciendo que la alternativa a Milei era Cristina. Y a mí la verdad eso me duele como militante, me duele como un pibe que quiere ver a la Unión Cívica Radical en la primera plana, como agente de cambio, transformando la sociedad. Y creo que la alternativa a Milei tiene que ser la Unión Cívica Radical. No solamente porque el radicalismo necesita, sino porque la ciudadanía necesita del radicalismo. Entonces trabajo para eso y también trabajo para que esta cultura y para que esta voz pueda ser mayoría en la Unión Cívica Radical. Tocaste el tema del 2001, no es que quiera remitirme o quedarme en el 2001, pero digamos, esa crisis fue consecuencia de los 90 y estamos reeditando esa misma década y creo que recargada. O sea, Milei está haciendo un menemismo recargado y en Argentina sufrió mucho lo que fue el 2001, no solamente en la crisis terminal en la que termina el proceso de los 90, sino que en el medio perdimos los trenes, perdimos los aviones, perdimos YPF, perdimos la marina mercante, perdimos calidad de vida. AFJP. Vinieron con las AFJP, digo, todo eso vuelve. Y digo, me parece que hay que hacer docencia en la gente, porque la gente se corrió a la derecha, el electorado, básicamente el electorado radical y muchos sectores medios, se corrieron a la derecha y defienden posiciones que en términos, digamos, en términos de lo que fue el radicalismo de los 80, están defendiendo el antipueblo. Sí, totalmente, en los términos de la contradicción fundamental. La contradicción fundamental, exactamente. Totalmente, y a nosotros nos sirve mucho marcar eso para entender que esto del cambio, el único cambio que puede ser esto es la marcha atrás, ¿no? Remitiéndonos al auto. Porque esto es una marcha atrás, no hay nada nuevo, no hay nada innovador en las medidas que están llevando adelante. En momentos en donde Argentina probablemente necesite más creatividad que nunca. Y me parece que es difícil de entender eso, y sobre todas las cosas teniendo en cuenta que durante bastantes años hemos tenido a dirigentes que se han volcado a un servilismo para con la derecha de la política nacional y que nosotros queremos explicar que el radicalismo tiene que ir para otro lado. Es una misión difícil, no es imposible para nada, porque me parece que, de hecho, los cambios culturales también tienen que ver, como antes correctamente marcaban, desde las nuevas generaciones, y nuestra cultura es totalmente distinta. Nosotros apostamos a un radicalismo protagonista, apostamos a un radicalismo popular y vamos a trabajar para ello. Creemos que la sociedad lo está demandando, no solamente desde los afiliados y desde la ciudadanía, y bueno, nuestra intención es que se convierta, como te digo, en una tendencia hegemónica, la planteamos en términos de Gramsci, pero digo, en una tendencia que pueda llegar a ser mayoritaria o con visos de mayorías para el futuro.
Yo te puedo hacer este comentario, Agustín, porque no pertenezco al radicalismo, soy de otro partido, pero hay dirigentes de tu partido que se han parado con muchísima valentía, por eso lo digo con total objetividad y tranquilidad, no estoy haciendo propaganda porque soy socialista, no soy de la Unión Cívica Radical. Pero hay dirigentes tuyos que hacen honor a la política, a la actuación política. El otro día escuchábamos a Freddy Stolani, el Chanqui Cáceres, Juan Manuel Casela. Obviamente estoy hablando de los históricos del alfonsinismo, ¿no? Pero se han parado en circunstancias pero muy adversas. Esto un poco para que también este corrimiento de la ciudadanía hacia la derecha también habla desde mi punto de vista y con todo respeto al ciudadano de alguna pereza, porque no todos los políticos fueron iguales, ¿no es cierto? Hay muchos. De nuevo, acá hay mucho para rescatar de tu partido y donde seguramente vos y todos los chicos se estarán también de alguna manera identificando, entiendo. Sí, justo el otro día dimos una charla con Esteban Paulón en la actividad de la CON de Freddy. Estuvimos con Néstor, sí. Y fue muy interesante, la verdad, de encontrar puntos de encuentro. Y para mí, sobre todas las cosas, es muy nutritivo porque también... Es imposible, no aprender de alguien como Esteban, pero sobre todas las cosas de la experiencia que hemos vivido ahí y sobre todas las cosas de las enseñanzas del pasado, que me parece que es lo fundamental para esto. Bueno, en ese camino, creo que lo que pasó en este último tiempo es que, para explicar un poco también por qué, como bien marcás vos, hay algunos dirigentes que tienen mucho más que ver con nuestros principios que otros. Me parece que la cuestión de la... provincialización extrema que venimos viviendo en la República Argentina, en la de priorizar nuestros distritos por sobre el armado nacional, que creo que ahora el peronismo también está pasando, creo que explica bastante por qué hoy hay posiciones tan disímiles y tan lejanas. Me parece que se dan como una cerrazón en cada provincia y en la ciudad de Buenos Aires, que obviamente termina moldeando los discursos, por ende moldeando la identidad de cada radicalismo de cada provincia. Cuando uno sale a un armado nacional y ve que somos tan distintos, es cuando se complica terminar en un proyecto político que nos aúne, que nos convoque a todos y que por ende nos lleve, por ejemplo, a un candidato a presidente radical por la unidad, ¿no? Me parece que hay que retomar eso y en ese camino, por supuesto, que los dirigentes históricos son los que más relevancia tienen, en mi opinión, porque han unificado el partido, hasta incluso con más líneas internas, te diría, con una cantidad similar de líneas internas. Y creo que es necesario tomar esas experiencias para no repetir errores, sobre todo. Agustín, ¿cómo sería ese frente que imaginás, que estás imaginando? Porque varias veces en la charla hiciste referencia a un frente. ¿Cómo sería ese frente? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, no quiero hablar de partidos ni de sellos porque primero no me corresponde a mí y segundo que no se sabe qué puede pasar en el futuro con los partidos y con los sellos, así que yo siempre imagino que el radicalismo tiene que estar ubicado desde el centro hasta la centroizquierda, con una propuesta que indefectiblemente contenga una fuerte inversión en educación, en ciencia, en tecnología, en salud pública, en desarrollo sostenible, en desarrollo productivo, en impulsar las economías regionales, en pensar que en mi opinión esto es muy importante, en la utilización de los bienes primarios que tenemos a mansalva, que tenemos por doquier, en el primer paso hacia una industrialización de la República Argentina, no necesariamente en todas las áreas, también requiere de estrategia, pero en alejarnos de esta lógica extractivista de aparte del principio del siglo XX, anacrónica, en la que Argentina solamente es el granero del mundo. Creo que eso no existe más. Tenemos potencial para desarrollar un montón de industrias en Argentina, desde la industria de la economía del conocimiento en los grandes centros urbanos, por los recursos agrícolas de la Patagonia, Vaca Muerta, el litio, el sector exportador que ya funciona. Creo que el radicalismo tiene que construir ese proyecto de Estado. Y dentro de ese proyecto de Estado que tiene el radicalismo debe dialogar e interactuar con otros proyectos de Estado de otros partidos que se asemejen en el discurso. Desde ahí podemos plantear tranquilamente una línea en la que no podemos vulnerar y ahí ya veremos si es una coalición, si son partidos que conviven desde otras coaliciones, eso lo veremos, pero sí imagino un frente que plantea una Argentina en libertad, en verdadera libertad, como decía Simón Wiesenthal, no hay libertad sin justicia,
o sea, una Argentina libre y justa, y en una Argentina desarrollada. Y como enseña nuestra historia, desde Mosconi e Hipólito Yrigoyen con la YPF, no existe el desarrollo si no hay soberanía en Argentina. Y me parece que necesitamos construirlo también. Entonces la Argentina tiene que ser libre, tiene que ser justa, tiene que ser desarrollada y tiene que ser soberana. Me parece que es el proyecto radical, y que todos los que puedan y se sientan representados y quieran dialogar de distintos partidos con ellos, tienen que formar parte de ese frente, sin lugar a dudas. Agustín, te mostrás como una persona políticamente muy preparada, muy sólida, con muchísimo argumento, y la verdad que te lo digo con total sinceridad, das esperanza hacia el futuro a nosotros, las generaciones ya mayores. Contanos si querés, si podés, y se te entrada para contanos si podés, y si querés, tu origen, tu inclinación hacia la política, tu historia personal, porque la contaste el otro día en ese encuentro que dijiste, y la verdad que fue muy, muy interesante. Bueno, fue medio loco porque yo hasta los 21, bueno, en 2011 en realidad, hasta los 20, cuando empecé la facu, siempre me interesó la política desde muy chiquito, pero bueno, al haber ido a colegio privado de acá de Flores, de la ciudad de Buenos Aires, no había empezado una militancia activa. Y bueno, cuando quise empezar a militar, leí la historia de los partidos del momento más convocantes, y me volqué por la historia del radicalismo. Empecé a militar ahí en Flores con Ale Caracholo, no sé si lo conocen, ahí en la 26 de julio. Y después me fui para Almagro con Marcelo Gouman, y ahí hicimos un camino que a mí por lo menos me dotó de un montón de herramientas, de un montón de conocimiento, y sobre todas las cosas de un montón de aprendizajes para repetir y para no repetir, ¿no? Adentro del radicalismo. Me parece que la militancia tiene mucho para decir en todos los partidos, te diría, pero bueno, yo hablo del radicalismo, y que creo que va siendo hora, creo que es un gran momento para hacer una escucha activa de esa militancia que en varios casos y en muchos momentos estuvo muy postergada a la hora de pensar propuestas para la ciudadanía. En definitiva, hay que lograr el equilibrio y la conciliación entre esta gran democracia delegativa de candidatos superestrellas, en la lógica de las encuestas y de los PowerPoints, y en la militancia territorial, que es la que tiene el sentir del día a día de la gente. Creo que el radicalismo es el que mejor está preparado para eso, el que tiene más armas para enfrentar esto, y además de eso es el que más se lo opone, o por lo menos Milei es el que más se lo opone, ¿no? La Unión Cívica Radical. Creo que es momento de tomar ese bastón, de tomar esa posta y de animarnos a construir una propuesta radical, porque hay, en mi opinión, mucha más gente de la que creemos que la está esperando. Me parece que un poco la pregunta de Fabián, por lo que lo conozco, iba orientado a tus orígenes, porque vos sos un emergente de la educación superior, digamos, en cuanto a la universidad. Sí, yo entré a la familia, UBA, familia de clase media, una familia de clase media, humilde, que puede formar la universidad un futuro dirigente. Y eso no se da en cualquier parte del mundo, eso se da en la Argentina gracias a la universidad pública. Por eso dolió tanto que varios diputados no hayan bajado a recuerme el otro día, porque bueno, yo creo que ya tenemos que dar esta postura activa en la batalla cultural por la libertad, ¿no? De Javier Milei tiene una libertad negativa, una libertad en la que nadie me puede decir nada si yo tengo plata o si tengo poder. Entonces, si yo tengo plata o poder, no tengo ningún límite. Ahora, si yo tengo plata y si yo no tengo plata ni poder, todos son límites. Esa libertad del miedo, me parece que nosotros no la evocamos, sino la militamos. Nosotros militamos una libertad positiva. Y para mí la libertad positiva tiene que ver con que en algunos años pueda haber otro pibe u otra piba hablando con ustedes acá, simplemente por el hecho de haber llegado a la universidad pública, que en otro caso no podría haber llegado nunca. O sea, yo en la lógica normal de un país que no tiene educación pública, tendría que haberme metido en la carnicería con mi viejo, y el hecho de haber podido terminar en la facultad de Derecho y recibirme abogado hace que hoy esté acá hablando con ustedes. Y a mí eso por lo menos me motiva a militar para que otro pibe u otra piba pueda hacer lo mismo en un futuro. Creo que esa es la libertad positiva, que es la libertad democratizada, si se quiere, la libertad social que tiene que militar el radicalismo, y que estoy seguro que toda la gente está de acuerdo con esa visión, o la enorme mayoría de la gente. Entonces, creo que no hay razones para no convocar a la ciudadanía a un proyecto que sobre todas las cosas milite por la libertad positiva, que es la libertad histórica del radicalismo.
Bueno, para saludarte, agradecerte y lo llevamos a este tema terminamos con una anécdota personal de Albarrio y eso es lo que me hiciste recordar vos y que ahora muy bien Néstor te hizo llegar a ese punto de la universidad pública, del cómo accedes a la universidad pública. Raúl Alfonsín contaba el 8 de agosto del 96 en uno de nuestros clubes también, de la misma manera que vos lo hacías el otro día, cómo a través de esa universidad pública, de esa posibilidad, de la igualdad de posibilidades que dio esa construcción del 18 hacia adelante, cómo puede llegar a ser abogado y presidente de la Nación en el caso de Alfonsín, y vos estás en camino. Así que esa era la idea. El nieto de un gallego analfabeto, Claro. Eso contó en uno de nuestros clubes. Raúl, como decía don Raúl. Así que por ahí vas en ese camino también, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno. Muchas gracias, un gusto grande. Les agradezco muchísimo, fue un gran placer. Un gustazo, Agustín, un gustazo. Hasta luego. Hasta luego.